Noticias de última hora del Seguro Social. La Administración del Seguro Social está dejando preocupado a miles de beneficiarios de este programa. Pues a miles se les está exigiendo devolver los pagos de sus beneficios. Y es que se están enviando cartas en las cuales se les exige a algunas personas devolver parte del dinero de sus beneficios, cuando ni siquiera ellos tienen la culpa alguna. Los ingresos provenientes de los beneficios del Seguro Social son esenciales para millones de adultos mayores. Mucho se ha dicho sobre lo insuficiente que suelen ser a la hora de mantener un hogar en cualquier parte de los Estados Unidos con estos beneficios. Pues ahora no solo se quedan cortos a las necesidades personales, sino que se ha dado a conocer que algunas personas aún siguen recibiendo cartas por parte de la Administración del Seguro Social en las cuales se les exige que se les devuelvan los pagos de sus beneficios. Desde hace unas semanas hay diferentes reportes sobre esta preocupante situación. Lo indignante para muchos es que resulta que estos pagos ni siquiera son su culpa, sino que la Administración del Seguro Social emitió pagos en exceso. Y tras este error de esta agencia, quieren responsabilizar a los beneficiarios de devolver ese dinero extra. El problema radica en que muchos de estos ingresos ya se gastaron en las necesidades propias de cada hogar, en el que incluso la gran mayoría ni siquiera sabía que estaba recibiendo más dinero del que debía. En el pasado mes de septiembre, un nuevo informe mostró que el año fiscal federal del año 2022, la Administración del Seguro Social pagó en exceso a los beneficiarios del Seguro Social con un total de 26.3 mil millones de dólares y que hasta ahora solo habían recuperado 4.7 mil millones de este dinero. Este informe afirmaba que 265 millones de dólares de esos pagos en exceso se debieron a errores cometidos por la propia agencia. Por si pues el error de la agencia no fuera suficiente, la Administración del Seguro Social señala que si ignoras la información que nos otorga esta carta, entonces ellos van a extraer el dinero que deberías regresar por medio de una reducción automática de tu pago, lo cual sería perjudicial para millones de jubilados. Este acontecimiento, que bien podría definirse como un acoso, ha llamado la atención del Congreso. El representante Mark Molinaro, republicano de Nueva York, se puso en contacto con el Dr. Kilolo Kiyakasi, comisionado interno de la Administración del Seguro Social, para poder abordar legalmente este tema. Cuando un individuo se ve obligado a devolver un pago indebido, puede ser pues una carga increíblemente difícil para los beneficiarios que no cometieron ningún delito. Pues bueno, se ha escuchado muchos de estos casos en los cuales se les ha pedido que devuelvan decenas de miles de dólares en pagos indebidos que fueron enviados por la Administración del Seguro Social. Y esto es absolutamente injusto para los estadounidenses que sin saberlo recibieron estos pagos extras. Pues bueno, en una audiencia que fue celebrada el pasado 18 de octubre, el Subcomité de Seguridad Social, por parte del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, aseguró que la agencia llevaría a cabo una revisión de las políticas y de los procedimientos de pago en exceso. Aunque el tema de los sobrepagos no es nuevo en absoluto, ya que en años anteriores también se han detectado estos problemas, la crisis realmente se acentúa cuando pareciera que la Administración del Seguro Social intenta recaudar dinero para llenar la escasez de sus fondos fiduciarios, los cuales, como muchos saben, se anda estimando que se agoten para el año 2035 y que esto podría llevar a un recorte generalizado de los beneficios que nos brinda la agencia. Prácticamente nos dan a entender que años antes ha sucedido este tipo de problemas y que no han tomado acciones como en este caso de que exigen que se devuelvan los beneficios cuando las personas no tienen ninguna culpa. Veremos cómo se va desarrollando esta noticia y después la estaremos hablando nuevamente. Ahora bien, muchas de las personas también confunden otra carta que tiene que ver con este tema, y no es lo mismo. En esta ocasión existen las cartas que son por devolución de dinero y también existen las cartas de no coincidencia del Seguro Social, que también es una temporada en la cual muchos beneficiarios están recibiendo
estas dichosas cartas. Se trata de los avisos de solicitud de corrección del empleador, mejor conocido como cartas de no coincidencias del Seguro Social. Estas suelen poner a temblar tanto a empleadores como a trabajadores. Es un hecho que la Administración del Seguro Social se está quedando sin fondos y que está poniendo especial atención en la recaudación de impuestos sobre la nómina de los trabajadores. Y cuando encuentra algo que no va acorde a lo esperado, automáticamente envían una carta de no coincidencia a los empleadores. Si es la primera vez que lees que existe esta notificación, te diremos que si es posible que te puedas quedar sin trabajo en Estados Unidos debido a ello. Los avisos de solicitud de corrección del empleador, también conocido como cartas de no coincidencia, son notificaciones que realiza la Administración del Seguro Social a los empleadores cuando surgen discrepancias entre la información que se presenta en los formularios W2 de los trabajadores y la información que es contenida por la agencia. El principal objetivo de estos avisos es el de alertar a los trabajadores que no están recibiendo el crédito adecuado por sus ganancias, lo cual puede afectar sus futuros beneficios de jubilación o incapacidad administrados por la Administración del Seguro Social. La Administración del Seguro Social comenzó a enviar estas cartas desde el año 1993. Luego de esto, abandonó la práctica en el año 2012, después de un intento fallido de introducir un puerto seguro regulatorio para los empleadores que recibieron estas cartas y tomaron las medidas apropiadas en respuesta para verificar la identidad y la autorización laboral de los empleados en cuestión. La discordancia entre los registros de los formularios W2 presentados por los empleadores y la información que la Administración del Seguro Social puede tener sobre los trabajadores pueden reflejar algún error común, como el hecho de una letra equivocada en el nombre del empleado, en un dígito de su número de seguro social o en algún cambio en su situación conyugal. No obstante, este aviso tiene una aclaración muy importante, ya que la discrepancia puede surgir por un hecho más grave, como puede ser que un individuo esté utilizando una identificación falsa. Si no logra haber una evidencia concluyente de que un empleado no está autorizado a trabajar en los Estados Unidos, estas cartas solo sirven para que el empleador corrija el error del cometido. De acuerdo con el Centro Nacional de Derecho de Inmigración, un empleador no debe despedir a un trabajador basándose únicamente en que el empleado haya sido nombrado en una o más cartas de no coincidencia de la Administración del Seguro Social recibidas por el empleador. La propia Administración del Seguro Social aconseja que los empleadores que no tomen medidas adversas contra un empleado nombrado en una carta de no coincidencia. La Administración del Seguro Social nos aclara que la inclusión del nombre de un trabajador en una carta de no coincidencia por parte de la Administración del Seguro Social no constituye ninguna declaración sobre el estatus migratorio que tiene el trabajador. En otras palabras, estos avisos no confirman o señalan que algún empleado pueda ser inmigrante indocumentado. La Administración del Seguro Social tampoco mantiene registros de estatus migratorios. Y recordemos, no es una autoridad de control de inmigración. Si un empleador recibe el aviso, se recomienda revisar el nombre del empleado y la información por parte de este que se presentó en el formulario W2 y proporcionar las correcciones necesarias en el formulario W2C dentro de los 60 días posteriores a la recepción de la falta de coincidencia. Deben enviarse estas correcciones. Si el empleador afirma a un empleado que haga correcciones a la información que presentó dentro del formulario W2, el empleador debe darle al empleado una cantidad de tiempo razonable para hacerlo. Esta cantidad de tiempo razonable no está definida por ley o por regulación, pero entre más pronto se notifica al trabajador sobre la solicitud de corrección desde que recibió la carta, será mucho mejor, ya que es posible que se cumpla con el plazo de los 60 días que nos da la Administración del Seguro Social.